Hola, mi nombre es Hernán, asesor técnico de Motic. ¡Felicitaciones! Adquiriste un motor levadizo Omega 6G. Nuestro kit se compone de motor, brazo telescópico, buje de acople, ménsula de sujeción superior y dos controles remotos de última generación. En este tutorial desarrollaremos la instalación de el motor Omega 6G, la electrocerradura, el semáforo de LED y la fotocélula infrarroja. Les presentamos el motor Omega 6G sin tapa para que podamos ver cada una de sus partes y además portón levadizo con dos planchuelas mecanizadas como una opción de montaje del motor sobre el portón, como veremos a continuación. Les presentamos cada una de sus partes. Dentro del chasis el motor eléctrico, la caja reductora, la manija del pase manual, como pueden ver, el eje estriado de tracción, el sistema de corte por finales de carrera y, por último, la placa electrónica de comando modelo Q50. Bueno, acá, como podemos ver en esta imagen, hemos fijado el motor levadizo 6G Omega sobre esas dos planchuelas que mostramos en la escena anterior, planchuelas mecanizadas, y ajustado con dos bulones en la parte superior y dos bulones en la parte inferior. Otra posibilidad sería la de soldar directamente el chapón sobre esas planchuelas a través de la soldadura eléctrica, como estamos viendo. Otra cosa importante a tener en cuenta, que el montaje del motor sobre el portón levadizo, como referencia, el eje estriado puede estar montado sobre el eje de rotación del portón o como máximo, a partir de ese centro, 10 centímetros hacia abajo como máximo. O sea, puedo variar ese montaje desde el centro hasta 10 centímetros hacia abajo, como se ve en la imagen. Otra de las tareas que hay que llevar a cabo es el armado del brazo telescópico. Primero montaremos el buje estriado sobre la planchuela y lo fijaremos a través de la soldadura eléctrica. Tener en cuenta en esta tarea que la estría llegue hasta el final de la pieza y que el prisionero quede mirando hacia abajo, ¿sí? Para después, posteriormente, poder ajustar fácilmente con una llave Allen. Por otro lado, la vaina, le haremos estos cortes con el disco de la amoladora para poder asociarla a la planchuela de sujeción superior del brazo telescópico, como veremos a continuación, por medio de bulón y tuerca autofrenante. Vamos a proceder a asociarlo al eje estriado, como vemos a continuación. Listo, ya está montadito. Una vez que tenemos el brazo telescópico montado sobre el eje estriado, lo vamos a levantar, como estoy haciendo yo, y lo vamos a presentar en un lugar lo más cercano posible al ángulo del bastidor. Y procederemos a su fijación por medio de la soldadora eléctrica. En este momento ya tenemos montado el motor con su brazo telescópico sobre el portón levadizo. Lo que viene sería calibrar los topes de cierre y de apertura a través de los finales de carrera que tiene el motor levadizo 6G Omega a cada uno de sus lados del eje estriado, de este lado y de este lado. En este momento lo que vamos a hacer es justamente calibrar el final de carrera de cierre, que por una cuestión de comodidad, para trabajar justamente más cómodo, elijo este lado del motor para trabajar con el cierre, con el corte de cierre. Entonces
tenemos el microswitch o interruptor de corte que a través de sus cables se conecta a la placa modelo Q50. Lo que tengo que hacer es aflojar el tornillo y justamente con los dedos, como pueden ver, acomodarlo, ¿sí?, hasta que llegue a la posición deseada. En este caso, escucharon que hace un clic, ¿no? ¿Se ve? ¿Se escucha un clic? Bueno, esa va a ser la posición de corte y cuando la encontré, simplemente con el destornillador voy a ajustar el tornillo de la brida plástica, ¿sí? Como pueden ver, hasta que hace tope. Bueno, con el portón elevado a la posición deseada, como podemos ver, tal cual hicimos del lado opuesto con el cierre, vamos a manipular la brida verde con los dedos hasta encontrar el encuentro con el interruptor o microswitch. ¿Ven que hace clic? Bueno, esa es la posición deseada. Obviamente, ahora tendré que ajustar el tornillo. Si me queda en una posición incómoda, bajo un poquito el portón para que me permita a mí, con el destornillador, ajustar el tornillo, como podemos ver. Lo que tengo en mi mano es un recorte de cable de alimentación, ¿sí? Porque en mi caso tengo el tomacorriente bien pegadito al portón, a la altura media. Entonces simplemente la bornera enchufable la voy a conectar como indica el manual en el slot correspondiente, como voy a hacer ahora, y la ficha al toma. Ya tenemos el equipo alimentado. Lo que viene ahora es verificar visualmente los LED rojos testigos de los cortes de apertura y cierre respectivamente del portón. La llevaremos a cabo con nuestra manija de pase manual en posición horizontal. En posición vertical el equipo está bloqueado para funcionar a control remoto. Entonces la manija para hacer este procedimiento deberá estar en modo horizontal. Bueno, una mención para el caso de que no tengamos un toma como tengo acá a media altura, simplemente podemos trasladar el cable a través de la vaina del verso telescópico hacia la parte superior del portón, ¿no? Simplemente agregamos un precinto, ¿sí?, como estoy haciendo yo en este momento, y vamos llevando el cable de esta manera, ¿sí? Lo vamos acomodando hasta llegar a la parte superior, en el caso de que el toma corriente se encuentre por encima de la línea del portón. ¿Ok? Una vez que tenemos ya marcados los cortes de apertura y cierre, la tarea que sigue es, bueno, grabar nuestro famoso control remoto TX5G en la placa Q50 y luego cargarle el tiempo de recorrido al portón, cosa que ahora veremos en detalle. Antes de grabar el control remoto, acá vemos un tecladito que se llama Deep Switch y como verán de fábrica las llaves 4 y 1 salen en la posición off. La 4 indica que la placa lea los fines de carrera y la 1 es que los contactos de los microswitch de corte son normalmente cerrados. Una vez chequeado el Deep Switch, vamos a grabar nuestro control remoto TX5G, esta tecla, como veremos a continuación. Para eso pulsamos el botón T1, enciende el LED, transmitimos. Una vez que parpadea nos va a indicar que se cargó en la placa y confirmamos. Bueno, lo último para dejar finalizado el trabajo sería pasar a manual el motor, dejar el portón a 45 grados como vemos, volvemos a dejarlo en posición automática, ahí escuchamos el clic de acople y lo que viene ahora sería pulsar y mantener pulsada la tecla T2 durante 6 segundos. Una vez transcurrido ese tiempo soltamos y lo que va a pasar con el portón es que va a cerrar, va a cortar por cierre, solo va a abrir, va a cortar por apertura, graba el tiempo de funcionamiento de memoria y se vuelve a cerrar. Vemos a continuación, pulsamos el botón T2 6 segundos, soltamos, el portón cierra, solo abre
va a ir a buscar el tope de apertura y graba el tiempo de funcionamiento en segundos, como ven a continuación. Y se volverá a cerrar, dando por finalizado el procedimiento. Bueno, les presentamos en este caso un accesorio del portón levadizo, que sería la electrocerradura modelo 1073 de Motic, la más vendida. En este caso la hemos fijado a través de tornillos punta mecha con cabeza hexagonal sobre el bastidor del portón y por encima hemos colocado el respectivo retén. Es una cerradura o una electrocerradura, como dice aquí, de 12 volts de corriente alterna, por ende, aquí del electroimán salimos con dos cablecitos y llegamos hasta la placa Q50 a los bornes correspondientes para dicha alimentación. Bueno, cabe mencionar que dicho electroimán de la electrocerradura es de 12 volts, lo que le aporta una distinción de seguridad porque no estamos trabajando con 220 volts, estamos trabajando con baja tensión. Lo ideal sería el traslado de ambos cables por el interior del bastidor, no siempre es posible, en este caso utilizamos una instalación exterior. La idea es llegar de aquí hasta el motor donde se aloja la central de comando y llegar con los dos cables hacia la bornera que corresponde, como mostraremos a continuación con un zoom. Estos dos bornes, que serían el GND y el que dice SER, son los dos bornes que aportan un disparo de 3 segundos de 12 volts de corriente alterna para que se destrabe la cerradura de manera eléctrica, como veremos a continuación. Una vez que hemos configurado el teclado de la placa y el micro switch, colocamos la tapa de cierre y probamos. Se escucha la chicharra y el portón empieza a abrir. Cortó por fin de carrera y lo hacemos cerrar. Hasta que nuevamente el pestillo de la cerradura se encuentre con el retén. Bueno, semáforo de LED de Motic, verde, rojo con chicharra regulada en volumen. Simplemente sacamos los tornillos, quitamos la tapa y accedemos a la placa electrónica. Como pueden ver, consta de dos borneras, una verde y otra azul. Esta instalación es muy sencilla. Una vez que ya focalizamos dónde va a ir atornillado el chasis, simplemente la bornera verde le conectamos fase y neutro de 220 volts y a la bornera azul le hacemos llegar el pulso de disparo que provendrá de la placa Q50. En la bornera correspondiente que ya haremos zoom. Bueno, por último, vamos al último periférico del portón levadizo, que sería la barrera infrarroja o juego de fotocélula, ¿no? Como podrán ver, es una parejita, dos dispositivos, un emisor infrarrojo que solamente se alimenta con 12 volts provenientes de la placa Q50, o sea, fuente de alimentación. Es el que se pone más alejado del motor, ya que necesitamos dos cables, ¿no? Positivo y negativo. Y del otro lado, bien cerca del motor, va a ir su compañera, la receptora, que además de recibir alimentación de 12 volts, necesitamos un pulso de un relé proveniente de la receptora que igualmente se interconecta con la placa Q50, como veremos cuando hagamos un zoom de la misma. Bueno, en este caso, esta sería
La receptora infrarroja, como les dije, tiene 4 bornes de alimentación, positivo, negativo, y el pulso de relé, que ambas parejas de cables se conectan vía cable a través de la placa Q50. Bueno, como podemos ver, el cableado se realiza con cable telefónico multipar. En mi caso tiene 4 hilos, en los cuales utilizo el cable naranja como positivo, el cable azul como negativo, positivo y negativo de 12 volts. Y después hago llevar con uno de los cables blancos el pulso de disparo de fotocélula a este borne, que después ampliaremos haciendo zoom. Detalles a tener en cuenta: viene provista de un jumper, configurar el relé para que sea normal cerrado, porque la placa Q50 trabaja con un contacto normalmente cerrado, entonces chequear que el jumper esté colocado en esta posición. Y como contrapartida vamos a mostrar qué sucede con la pareja de la receptora, que es la transmisora, que está del otro lado. Como podemos ver, del lado opuesto de la receptora está la transmisora, que fíjense que tiene una bornera de 2 polos, simplemente para conectar el positivo y el negativo de alimentación de fuente de 12 volts de la placa Q50 a través del mismo cable telefónico que mostré para la receptora. Bueno, vamos a ver de qué se trata ver en funcionamiento la barrera infrarroja. Es un dispositivo de seguridad para que en el momento que el portón se esté cerrando, si alguien cruza, el portón se detenga y vuelve a subir, como veremos. El portón se está abriendo, lo vamos a parar a mitad de camino. Ahí lo paramos. Fíjense que cuando le doy la orden de cierre, si corto el haz, el portón para y vuelve a abrir. Dispositivo de seguridad de Motic, barrera infrarroja IR30. Si no pasa nadie, el portón se cierra sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, en el día de la fecha hemos detallado la instalación del motor levadizo Omega 6G con todos sus periféricos posibles: la electrocerradura, el semáforo de LED y la barrera infrarroja. Para más información, no olviden visitar nuestra página web www.motic.com.ar o ver nuestros videos tutoriales en el canal Motic de YouTube. Hasta la próxima, gracias.